Hola, gente libre. El presidente salvadoreño Nayib Bukele, un aliado del presidente estadounidense Donald Trump, ha propuesto intercambiar a los venezolanos deportados de Estados Unidos por los opositores que detuvo el gobierno venezolano durante las últimas elecciones. Mientras tanto, el juez del Tribunal Supremo, Samuel Alito, califica de judicialmente cuestionable que la Corte Suprema haya emitido una orden para bloquear las deportaciones de las pandillas venezolanas. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué opinan los protagonistas de esta batalla política en la que se entremezclan soberanía, inmigración ilegal y una inesperada orden del Tribunal Supremo en mitad de la noche? Bien, entremos en materia. Bukele escribió a Maduro: «Quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100% de los 252 venezolanos que fueron deportados a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico, 252, de los miles de presos políticos que usted mantiene». El dirigente salvadoreño indicó que todos estos venezolanos que tenían bajo custodia en su cárcel de máxima seguridad habían sido detenidos en el marco de una operación contra pandillas como la venezolana Tren de Aragua en Estados Unidos, y luego enviados en avión, y añadió lo siguiente: «A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado, otros han cometido violaciones y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados, sus presos políticos no han cometido ningún delito. La única razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales». Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en su vida. Shen Yun. Bukele propuso así un acuerdo que le permitiría intercambiar a los presos que se opusieron a la reñida reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro en 2024 con los venezolanos deportados a El Salvador desde Estados Unidos. Pero Venezuela ya ha indicado que no va a aceptar la oferta de Bukele. Incluso ha insistido en que liberen inmediatamente a los venezolanos bajo custodia salvadoreña. Horas después, en respuesta, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, calificó de cínica la declaración de Bukele. Saab se refirió al CECOT, la prisión salvadoreña donde se encuentran alojados los deportados estadounidenses, como, cito, un centro de tortura creado por la mente macabra de Bukele. Y dijo que acababa de admitir que mantiene secuestrado Bukele a 252 venezolanos en El Salvador. Ha denunciado su desaparición forzosa, exige fe de vida, su estatus judicial e informe médico y su inmediata liberación. Al principio de su administración, Trump llegó a un acuerdo con Bukele para enviar a cientos de deportados cuyo país de origen no aceptaba. A cambio, se le entregaría a El Salvador $6 millones anuales. Para Estados Unidos es una suma muy por debajo de lo que le costaría su manutención en Estados Unidos, y para El Salvador, según Bukele, es una contribución más para lograr lo que se propone hacer: un sistema carcelario sostenible. Desde el acuerdo, ambos líderes han mantenido una estrecha colaboración. Los deportados bajo el acuerdo, en su mayoría, pertenecían a pandillas u otros grupos de crimen violento organizado. Muchos son venezolanos que forman parte de la pandilla Tren de Aragua y han sido condenados por delitos violentos como asesinato o violación en Estados Unidos o en otros lugares. Bukele señaló en su publicación que Maduro se había quejado abiertamente del trato a los venezolanos, llamándolos presos políticos de la administración Trump. Bukele rechazó esa interpretación y marcó una raya en la arena, escribiendo lo que vimos hace un momento. Dijo: «A diferencia de ustedes, no tenemos presos políticos». Pero, concretando, tanto la oferta como los comentarios de Bukele se refieren a los detenidos por oponerse a la reelección del gobierno de Maduro en 2024. Una reelección que ha sido objeto de mucho examen y que la mayoría de Occidente
ha reconocido como ni libre ni justa. Personalmente, y esta es la postura del gobierno de Chile, no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, si no hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas. La pintura al óleo tradicional inspirada en lo divino genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional. Reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en la 7ª Competencia Internacional de Pintura al Óleo de Entity, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.entitytv.com. Bajo la presidencia de Joe Biden, el gobierno estadounidense dictaminó que Maduro había cometido un fraude electoral generalizado, que trataba de aferrarse al poder en unas elecciones donde reinaba un fuerte sentimiento en su contra en Venezuela. El país se había distanciado de Maduro debido a una persistente hiperinflación, la escasez de alimentos y las sanciones de Occidente, entre otras cosas. Se considera por mucho que el candidato opositor Edmundo González ganó esa contienda con el 65% de los votos o más. Incluso las actas de votación que nunca mostró el gobierno de Maduro ya han dado la vuelta al mundo de la mano del propio candidato González. La líder de la oposición, María Corina Machado, permanece escondida en Venezuela desde las elecciones. Y tras las elecciones, aseguró que una vez que tuvieron en su poder más del 70% de las actas de votación, es decir, de los registros de las mesas de votación, la victoria era más que clara. En este momento me emociona mucho decirles a todos que tenemos el 73.20% nuestro presidente electo es Edmundo González. Con las actas que nos faltan, aunque el CNE les pusiera el 100% de los votos a Maduro, no alcanzan a Edmundo. Con lo que ya tenemos. La diferencia fue tan grande. La diferencia fue apabullante. La diferencia fue en todos los estados de Venezuela, en todos los estratos, en todos los sectores, en todos ganamos. Sin embargo, y pese a las protestas tanto nacionales como internacionales, el Estado declaró a Maduro ganador con alrededor del 51% frente al 43% de González. Ahora, el acuerdo de Bukele propone que se libere a todos los que arrestó el gobierno de Maduro por reaccionar a estos resultados oficiales. De hecho, el mandatario salvadoreño especificó algunos nombres para los intercambios como, por ejemplo, el yerno de González, Rafael Tudares, el periodista Roland Carreño y la activista y abogada Rocío San Miguel. Bukele también exigió que la madre de María Corina Machado, quien fue la líder inicial de la oposición antes de que el Estado le prohibiera participar en las elecciones, pues que su madre fuera incluida en el canje porque sufre, dijo, intimidación diaria y ve su acceso a servicios básicos como la electricidad y el agua saboteados. Y Corina Machado lleva muchos años en una oposición en la que no se guardaba nada para sí misma, ni siquiera ante Chávez, el predecesor y mentor de Maduro. El debate, pero todavía no. No, presidente. A ver. Presidente, tenemos 8 horas. ¿8? Escuchando. Ajá. Usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Hemos llegado al extremo. Hemos llegado por favor. al extremo de escuchar
que hay aumento en la producción de leche, cuando usted sabe que hoy en día hay mujeres, madres, que asisten a bodegas, a automercados y han llegado a la fuerza por un litro de leche porque no tienen que llevar a sus casas. Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180.000 madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, y a los cuales no se les ha hecho justicia. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente, y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate, presidente. Bien. Bukele además exigió la liberación de los solicitantes de asilo que se encuentran atrapados en la embajada argentina como parte del asedio que ordenó Maduro tras las elecciones de junio de 2024. Y es que estos líderes opositores acusados de delitos contra el Estado por el gobierno de Maduro buscaron refugio en la embajada argentina. Y debido a que los aceptaron y siguen albergándolos, el edificio de la embajada argentina ha sido bloqueado y su electricidad limitada. Bukele describió a la jefa de campaña de Machado, Magalli Meda, así como a Pedro Urruchurtu o Humberto Villalobos como algunos de los líderes políticos que se encuentran allí albergados. Las demandas de Bukele también incluyen el intercambio de alrededor de 50 ciudadanos detenidos de otras nacionalidades como la estadounidense, la alemana, la dominicana, argentina, etcétera, etcétera. Y en este marco, el juez de la Corte Suprema Samuel Alito ha presentado una enérgica opinión en contra de la orden judicial que emitió la Corte Suprema para impedir temporalmente que la administración Trump deporte a presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua. Escribió, en resumen, literalmente en mitad de la noche, el tribunal emitió una medida sin precedentes y jurídicamente cuestionable, sin dar a los tribunales inferiores la oportunidad de decidir, sin escuchar a la parte contraria, dentro de las 8 horas siguientes a la recepción de la solicitud, con un dudoso respaldo fáctico para su orden y sin ofrecer ninguna explicación al respecto. Y continuó explicando su postura diciendo: me negué a sumarme a la orden del tribunal porque no teníamos ninguna buena razón para pensar que, en esas circunstancias, emitir una orden a medianoche fuera necesario o apropiado. Para concluir diciendo: tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial tienen la obligación de cumplir la ley. El Poder Ejecutivo debe proceder conforme a nuestra orden en el caso Trump contra JGG, y este tribunal debe seguir los procedimientos establecidos. El juez Clarence Thomas respaldó la opinión sobre el caso de los 5 venezolanos, presuntos miembros del Tren de Aragua, que intentan no ser deportados bajo la ley de enemigos extranjeros, pero lo más controvertido del bloqueo, lo dijo después. Para Alito, los jueces del Supremo actuaron a pesar de que no está claro que la Corte tuviera jurisdicción o autoridad para escuchar el caso. Como comentamos el 7 de abril, en el caso Trump contra JGG, la Corte Suprema le dio la razón a Trump. Levantó un bloqueo judicial que le impedía a su administración emplear la ley de enemigos extranjeros para deportar a presuntos pandilleros, pero determinó que a los detenidos se les debe dar la oportunidad de impugnar su expulsión ante la justicia. Y luego, el fin de semana ha venido esta suspensión administrativa de una sola página sin firmar, emitida a primeras horas de la madrugada del 19 de abril, a la que se refirió Alito, y que ordenaba al gobierno federal lo siguiente, cito:
no sacar de Estados Unidos a ningún miembro de la clase putativa de detenidos hasta nueva orden de este tribunal. Este tipo de suspensión administrativa otorga a los jueces más tiempo para considerar si bloquearán las deportaciones. Dicha orden tampoco explica el motivo de la decisión del tribunal. Y el proceso de emisión fue muy rápido, cuestión de horas. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, presentó una solicitud de emergencia en nombre de 2 ciudadanos venezolanos a última hora del 18 de abril. Le pedía a la Corte Suprema que bloqueara inmediatamente su deportación, poniendo en entredicho el uso de la ley de enemigos extranjeros que invocó Trump para deportar a inmigrantes indocumentados, presuntos o confirmados miembros de pandillas criminales. Además, la ACLU pidió al Tribunal de Distrito de Columbia que emitiera una orden de restricción temporal y al Quinto Circuito la suspensión de la deportación totalmente. Pero alguno todavía no se ha pronunciado, ahora lo veremos. El 14 de marzo, como informamos en profundidad en su día, Trump firmó la proclamación 10.903, en la que declaró oficialmente que el Tren de Aragua, una organización terrorista extranjera, cito, está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de los Estados Unidos. El Tren de Aragua está valiéndose, según dijo, de la inmigración ilegal masiva a Estados Unidos para perjudicar a los ciudadanos estadounidenses, socavar la seguridad pública y apoyar el objetivo del régimen socialista venezolano con el que está asociado para desestabilizar a las naciones democráticas en las Américas, incluido Estados Unidos. Y que, cito también, todos los venezolanos de 14 años o más que sean miembros del Tren de Aragua, se encuentren dentro de Estados Unidos y no estén realmente naturalizados o no sean residentes permanentes legales de Estados Unidos, pueden ser detenidos, retenidos, asegurados y expulsados como enemigos extranjeros. En el otro bando, los clientes de la ACLU se mostraron en desacuerdo porque no se estaba respetando la orden anterior, dijeron, y corren el peligro de que no se les escuche antes de subirlos, por ejemplo, a un autobús con destino al aeropuerto y a una prisión en El Salvador. Posteriormente, aseguran que muchos de los 137 venezolanos que deportaron el 15 de marzo no pertenecían al Tren de Aragua. Sin embargo, serán encarcelados, dijeron, por el resto de sus vidas en el centro de confinamiento para terroristas de El Salvador. Un día antes, un juez federal del Distrito de Texas había rechazado su solicitud, la de la ACLU, de emitir una orden de restricción temporal para detener en seco las deportaciones. El juez James Wesley Hendricks no consideró que los clientes de la ACLU estuvieran en riesgo inminente de ser deportados sumariamente porque incluso el gobierno negó esa acusación. También a última hora del mismo día, el procurador general John Sauer le pidió a la Corte Suprema que rechazara la solicitud. Dijo, como mínimo, si el tribunal mantiene vigente su suspensión administrativa, el gobierno solicita respetuosamente que el tribunal aclare que está suspendiendo administrativamente las deportaciones solo bajo la ley de enemigos extranjeros y que su orden no impide la deportación conforme a cualquier otra autoridad migratoria. Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, la quinta competencia internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su lente. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea. Admírelas y colecciónelas. Visite foto.ntdtv.com.